Bajo el tema en esta noche, no temas, el camino lo ha preparado Dios. Y es que mientras oraba, el Señor me llevaba a visualizar un camino. Y el camino puede ser tantos diferentes caminos que tienen rumbo, que tienen nuestras vidas. Circunstancias por las que pasamos, lugares a donde vamos, por donde hemos pasado. Y en mi espíritu el Señor me decía, yo he preparado el camino. Preguntaba al Señor, pero Señor, ¿cuál camino exactamente? ¿Qué camino tú has preparado para nosotros? Y podía sentir el Espíritu Santo hablando a mi vida, Señor, y llevándome, Señor, a tener confianza en que el camino, sea en cual situación que sea, el Señor ya lo ha preparado y ha predeterminado para cada uno de nosotros. Mire, en este capítulo comienza hablando acerca, y el consejo del Señor a través del profeta es que el pueblo no tenga temor, que no tenga miedo. Y es que hay temores extraños que muchas veces se apoderan del alma de las personas. Hay temores extraños que a veces no sabemos de dónde provienen, qué son. Le doy un ejemplo. Aún grandes hombres de nuestra historia sufrieron de estos temores, de estos miedos. Por ejemplo, el doctor Josh Johnson, con toda su filosofía, se cuidaba de entrar a un edificio, a algún lugar, con el pie izquierdo. Y si entraba con el pie izquierdo y se daba cuenta por algún error, retornaba y volvía a entrar al lugar con el pie derecho. Había temor. Con todo su conocimiento, con toda su filosofía, tenía temor. Julio César, quien se deleitaba en el ruido de la guerra, mientras los enemigos venían en contra, al escuchar un trueno, siempre buscaba dónde esconderse bajo tierra. Y es que aún grandes hombres en nuestra historia han tenido temor, se han atemorizado. Las promesas de este capítulo 43 son para Israel. Hablan del pueblo de Dios. Pero tanto Israel como la iglesia tienen un futuro glorioso. Tanto Israel como la iglesia han de disfrutar de ver la mano de Dios a su favor, de ver la misericordia de Dios plasmarse sobre de ellos. Por lo cual entonces lo dicho para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, también es aplicable a la iglesia. Pero Señor, ¿cómo es aplicable? Por la simiente espiritual en Abraham. En Abraham, que de dos pueblos hizo uno, dándole la promesa a Abraham, usted y yo hemos alcanzado misericordia. Ahora Dios, que es el mismo autor del castigo, que cuando su pueblo anda en mal, castiga. Cuando su pueblo anda torcido y cuando su pueblo va y practica pecado, Dios pone su mano, amén, sobre el pueblo y castiga. Es el mismo Dios que también es el autor de redención. Es el autor, Señor, de la reunión de su pueblo y es el autor de la transformación de su pueblo. Por lo que podemos ver, primeramente, que Dios es redentor de su pueblo. Redime a su pueblo, trae redención a su pueblo. Él pudo decirle, en este primero capítulos, versículos del libro de Isaías 43, y él le decía al pueblo, te puse nombre, mío eres tú. Y qué hermoso cuando es Dios quien llama y cuando es Dios quien pone nombre. Porque es que el nombre que Dios da, el nombre que Dios pone en la persona, gloria al Señor, cambia la ecuación, cambia el resultado. A Abraham le fue cambiado el nombre. Una vez que hizo pacto con Dios, su nombre fue cambiado. A Jacob le fue cambiado el nombre. Una vez peleó con el ángel de Jehová y venció. Su nombre nunca más fue usurpador, sino fue Israel. Gloria al Señor. Dios cambia nombres. Dios le ha dado un nuevo nombre
a cada uno de nosotros, la iglesia del Señor. Le ha llamado pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido. También al pueblo de Israel le había puesto Dios nombre. Y es que cuando Dios es quien nombra, cuando Dios es quien pone, gloria al Señor, el nombre que hemos de llevar, cuando Él llama, no hay nada que pueda interrumpir o nada que pueda hacernos mirar a otro lado sino a Él, porque el nombre no lo recibí de más nadie sino de Dios. Por eso cuando muchas veces el enemigo llega a nuestras vidas y quiere hacernos daño, el Señor muchas veces trata de poner nombre, eres derrotado. Cuando el enemigo dice eres derrotado, nosotros tenemos que seguir caminando como si nada pasa. Eso no es conmigo, porque la palabra del Señor no me dice que soy derrotado. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces el nombre tiene mucho que ver. Cuando el enemigo muchas veces señala, dice estás acabado. Ya para qué estás luchando, no ores más. Tenemos que hacer oídos sordos porque ese nombre no nos ha sido dado por Dios. El nombre que nos ha sido dado por Dios es de iglesia victoriosa y vencedora en Cristo Jesús. Por lo cual Dios llama al pueblo de Israel y le dice, te puse nombre, mío eres tú. Juan 5:16, el Evangelio según San Juan, nos dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, cuando Dios es quien elige, la ecuación es completamente diferente. Todo cambia, porque Él está en control del principio al fin. Entonces, Juan capítulo 15, versículo 16, en su completo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Y no hay, ¿qué dice la palabra? Otro nombre dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos, sino en Cristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces hay un nombre que nos ha sido dado. Hemos sido elegidos. Como hemos sido elegidos y escogidos, ya entonces somos llamados por el nombre que Dios nos ha dado. Mire, allá en el mundo, a veces puede haber estado el borrachito del barrio, y todo el mundo lo conocía como Juanito el borrachito. Pero una vez que llega a los caminos del Señor, y Dios hace una obra regeneradora, y Dios cambia esa vida, y Dios transforma esa vida, gloria al Señor, ya no hay un nombre que lo circuncisa a un pecado, no hay un nombre que lo circuncisa a una situación, ahora hay un nombre que lo circuncisa al caballero de la cruz, al Cristo glorificado, aquel que dio su vida por nosotros. Mire, es una realidad. Usted va a un barrio, de algún lugar donde todo el mundo se conoce, y basta nada más con estar un rato y le van a decir cuál es el borrachito del barrio, cuál es el que más se ha divorciado, cuál es el ladrón del barrio, cuál es el que más maldad hace, y todo eso se conoce. Y esa gente van cargando con esa cruz que el pecado y la maldad ha puesto sobre de ellos. Pero qué lindo cuando Jesucristo llega a la vida de la persona y cambia totalmente toda la vida. Hoy en día nos encontramos con el dilema grande, el asunto de que se quiere decir que la homosexualidad es algo que de nacimiento llega, pero sabemos que Dios no hace personas de esta tendencia, por lo cual sabemos por testimonio de personas que una vez llevaron el nombre de homosexual, llevaron el nombre de lesbiana, pero hoy en día llevan el nombre de lavados, salvados, regenerados por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cambio de nombre es importante. ¿Por qué razón? Es que cuando Dios nos nombra y nos da un nombre, denota a propiciación, que somos propiedad de Él, que le pertenecemos a Él.
Mire, usted compra algún animalito, un pajarito, un perrito, un gatito, cualquier animalito que usted pueda tener. Lo primero que usted hace es ponerle ¿qué? Un nombre, ¿verdad que sí? Lo primero que hace es ponerle un nombre. ¿Por qué? ¿Por qué le pone un nombre? Porque eso le pertenece a usted. Porque es de su pertenencia. Porque usted es dueño de aquel animalito. Porque le pertenece a usted. Es suyo. Pero mire, lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando somos salvados, cuando somos regenerados por Él, nos da un nombre para dejarle saber a todos que ya no somos de este mundo, que ya no caminamos como este mundo, que ya no nos conformamos a este mundo, sino que hemos adoptado una manera de vivir santa que pertenece al reino de los cielos. El apóstol decía, es que no somos de aquí, somos peregrinos, gloria al Señor, somos embajadores de Cristo Jesús. No pertenecemos. Nos ha sido dada una identidad diferente. No somos de este mundo. Por lo cual entonces Dios va a hacer la diferencia entre el trato de los que son suyos y los que no son suyos. Y se empieza por el nombre. Porque los que son de Él, Jesús lo puso en una parábola. Y Él decía que las ovejas que son de Él conocen la voz del pastor, que el pastor la llama y ellas van, la llama y ellas le siguen. Pero las que no son de Él, aquel que es asalariado, aquel que simplemente está allí por pasar un rato, aquel que simplemente está velando porque le pagaron para que cuidara algunas horas, le puede gritar a la oveja, le puede decir tantos mandatos y la oveja no le hace caso porque no entiende, no conoce, no distingue la voz de quien él está hablando. Pero cuando Dios nos habla, pero cuando el pastor de los pastores nos habla, cuando es Él que nos ha puesto el nombre y dice, mi siervo, mi sierva, rápido tenemos que mirar porque es el maestro que nos está hablando. Y qué hermoso es cuando el Señor pueda decir y pueda mencionar nuestro nombre y pueda llamarnos y decir, quiero estar contigo, quiero tener una comunión especial. Y el Señor siempre nos está llamando. El oído espiritual nuestro tiene que cada día estar más sensible a escuchar la voz de Dios. Mire, en este capítulo encontramos que Dios fue tan benévolo con el pueblo, tan misericordioso con su pueblo, que no tan solamente le puso un nombre, hizo la diferencia entre ellos y los paganos, sino que también pagó rescate, los cuidó, los guardó. En Isaías 43:3 leemos que nos dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y comienza a darle una distinción al pueblo y a dejarle saber aquel sentido de propiedad. Que no tan solamente el pueblo debe sentirse que pertenece a Dios, sino que Dios le deja saber al pueblo, ustedes son míos, me pertenecen, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Usted está viendo bien lo que está diciendo el Señor allí a través del profeta Isaías. El Señor está expresando que el amor que Él tiene por su pueblo es tan grande que Él está dispuesto a sacrificar hombres, no tan solamente hombres, sino naciones para salvar a los suyos. Menciona 3 naciones grandes. Menciona a Egipto, a Etiopía y a Seba. 3 naciones. Estas 3 naciones fueron alcanzadas por la furia de Sennacherib. Se ensañó en contra de ellas, las conquistó, se enfureció. Pero ¿qué hizo Dios?
Mientras Sennacherib se enfurece contra estas 3 naciones, su vista y sus propósitos están con estas 3 naciones y pasa por alto a la pequeña Jerusalén y no la conquista. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma aún el enemigo y le hace ver otros planes más grandes para que ni se dé cuenta de que tú y yo estamos cerca de aquel peligro y sobrepasa el peligro y es capaz entonces de fijarle al enemigo otro tipo de presa para que usted y yo quedemos salvos para su gloria. Lo hizo con Israel. La pequeña Jerusalén nunca fue conquistada. Jehová entonces dio 3 naciones grandes por una pequeña que valía mucho para él. Y le deja saber al pueblo que es de gran estima, que es significativo, que aunque es pequeño, aun cuando se describe el nacimiento de nuestro Salvador, dice: mas tú, Belén, Éfrata, de la tierra de Judá, pequeña, insignificante. Aun cuando vemos a ver más adelante, cuando Jesús se acerca y ahí está Natanael y está hablando con los discípulos y Jesús no ha llegado todavía a él, hay una expresión que sale de la boca de Natanael y es que él dice: saldrá algo, será algo bueno, podrá salir algo bueno de aquella tierra, producirá algo bueno aquella tierra. Jesús lo había visto y lo había escuchado, porque se lo vas a saber más adelante. Cuando estabas bajo la higuera te vi. Y es que Dios toma lo pequeño para avergonzar a lo grande. Dios muchas veces toma, Señor, ya aquello que parece inalcanzable, Señor, el obstáculo, Señor, más grande, y aquello es donde el enemigo pone su mirada, pone sus ojos y salva a los hijos suyos. Lo hizo con su nación, porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice: fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti. Dios se va a poner en la línea por su pueblo. Dios va a sacrificar lo que tenga que sacrificar por ti. Y lo vimos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su Hijo amado fue sacrificado para darnos vida, gloria al Señor, abundante en Cristo Jesús. Entonces, cabe la pregunta: si Dios es capaz de desviar la destrucción del enemigo a otras 3 naciones para salvar a su pueblo, ¿qué va a hacer por ti? ¿Qué va Dios a hacer por ti? ¿Qué va Dios a hacer por tu causa? ¿Qué va Dios a hacer por tu situación? ¿Qué va Dios a hacer si Él dice que te ama? Gloria al Señor. Si Él dice que eres su hijo, si le has dado el corazón a Dios. El Salmo 37 nos da unas palabras que lo encierra todo. Joven fui y he envejecido y no he visto simiente. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque es que Dios, ella es capaz de mover, Señor, cualquier circunstancia para llegar a ti. Dios es capaz de mover cualquier circunstancia para que tú estés bien, para que tengas la oportunidad de glorificar su nombre, para que traiga gloria a su nombre, para que no importando las circunstancias puedas ver que el amor de Dios por ti es más grande que la circunstancia, que el amor por ti es más grande que el problema, que el amor por ti es más grande que lo que parece el obstáculo. No he visto justo desamparado. No he visto justo que no tenga lo esencial, que le falte lo primordial. Los lujos es otra cosa. Pero
si Dios se ocupa de las aves, también se ha de ocupar de usted y de mí. Si Dios se ocupa de las aves que no tejen, que no siembran, que no cosechan, que no hilan, gloria al Señor, también se va a ocupar de ti. Dios te ha puesto un nombre con el propósito de distinguirte de los demás. Que cuando la mano de Jehová vaya a caer para el impío, haya salvación para tu casa. El pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto. Ya iban a salir, pero Dios hizo algo con ellos. Dios le ordenó que tenían que sacrificar un cordero, que aquella sangre tenían que ponerle los dinteles de sus puertas, porque el ángel de Jehová iba a salir y iba a tocar para muerte cada uno de los primogénitos del pueblo egipcio. Pero el ángel de Jehová no tan solamente pasaría sobre Egipto, pasaba también sobre Gosén, pasaba sobre las casas de los israelitas, por lo cual aquella distinción, la sangre en el dintel de la puerta, iba a hacer que el ángel que iba a pasar por aquel lugar, trayendo muerte a cada hogar, pasara por encima de aquel pueblo, sin entrar a ninguna de sus casas, haciendo la distinción. Este pueblo está guardado por la sangre de aquel cordero que fue inmolado en símbolo de la liberación. En inglés nosotros decimos Passover. Passover significa es pasar por encima. Es que hay un pueblo en este lugar y hay un pueblo en este lugar. Y el ángel de Jehová pasó por encima de los dos pueblos, pero el ángel solamente llegó a donde no había sangre. Porque la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando lo actualizamos a nuestra manera, a nuestra actualidad, cuando lo actualizamos por la sangre de la cruz del Calvario, entendemos, pero Señor, ya que el ángel de la muerte no pudo entrar al campamento israelita, a la casa israelita, porque había sangre en la puerta que decía: esta gente están guardados, esta gente son protegidos, yo le he puesto nombre, son mi pueblo, nadie los arrebatará de mi mano. Oh, pero aquel que no está protegido por la sangre, aquel que está expuesto, amén, aquella casa sí, el ángel de la muerte entró y los gritos se escuchaban. El Señor, había tormento durante el pueblo, porque allí no había distinción. Pero qué hermoso que Dios sabe hacer distinción entre aquellos lavados por la sangre del Cordero y aquellos que no lo han sido. El mensaje en esta noche no es que se ha acabado el tiempo, es que todavía hay tiempo para ser del pueblo escogido. Todavía Dios está firmando, Señor, certificados de nacimiento. Todavía Dios está firmando certificados con nombres nuevos. Para todo aquel que pueda levantar su mano y decir: yo te acepto como mi único exclusivo Salvador. Yo reconozco mi pecado, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que te necesito. Todavía Dios tiene nombres para poner, todavía Dios tiene nombres que cambiar y poder decirte: mío, mía eres tú. Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios. Podemos darle a él gloria y honra. Mire, el Dios que Israel le servía era el Dios eterno. En él había eternidad, había superioridad de los dioses ajenos, de los dioses paganos. Dios estaba por encima de todos ellos. Por lo cual encontramos que Dios mismo le dice al profeta, al pueblo a través del profeta, dice: quien pueda atestiguar, quien pueda hablar algo de los dioses paganos y de sus obras, que lo haga. Que hable de lo que han hecho los dioses,
que diga algo bueno de lo que han hecho los dioses. Amén. A ver qué testimonio hay. Pero él dice de Israel, pero mi pueblo sí sabe. Mi pueblo sí está consciente. Mi pueblo sí. Él dice, vosotros sois mis testigos. ¿Por qué? Porque es que la mano de Jehová había estado sobre su pueblo. Ellos habían visto la gloria de Jehová. Ellos habían visto la mano de Dios en sus vidas. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y se pasó por el desierto, vieron a Dios abriendo el mar. Vieron a Dios dándole agua de la peña. Vieron a Dios darle alimento del cielo. Vieron a Dios dándoles codornices. Vieron a Dios en el no desgaste de sus ropas ni de sus sandalias. Vieron a Dios abriendo, Señor, el río Jordán. Vieron a Dios tumbando y derrumbando las murallas de Jericó. Vieron a Dios dándole victoria en la conquista. Por eso después decir, estos son testigos míos. Estos sí han visto lo que yo he hecho. Que pregunten a los dioses paganos a ver si hay alguien que pueda testiguar. ¿Sabe que en un momento dado se puso a prueba eso? Y los 400 profetas de Baal levantaron un altar y comenzaron a gritar por fuego. Y comenzaron a dar voces. Y Baal le envía fuego. Y se cortaban y se maltrataban y estuvieron un día entero, y el siervo de Dios le decía, mire, griten un poco más fuerte, quizás es que no los oye, quizás ha salido a hacer algún mandado, quizás a Baal se le olvidó que ustedes tenían un appointment con él en esta hora, griten más duro, mándale un mensaje, tírale un tweet, haz algo para llamar su atención. Dios le dice al pueblo, busquen testigos de los dioses a ver si hay alguien. Pero dice la palabra que cuando el siervo de Dios se paró sobre el altar, primeramente tuvo que hacer algo importante, y fue restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. Restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. Y es que cuando Dios va a descender su gloria sobre algún lugar, sobre alguien, sobre alguno, el Señor, tiene que haber restauración primeramente. Por lo cual Elías tuvo que restaurar primeramente el altar para de luego pedir fuego del cielo. Una vez el altar restaurado, una vez puesta la leña, una vez puesta había la criatura cortada, el animal. Una vez derramada el agua, el profeta pidió por fuego, y sí hubo fuego del cielo. Aquel pueblo era testigo de lo que Dios podía hacer. Aquel pueblo sabía de que Dios era capaz. Aquel pueblo había sido el mismo pueblo que había visto que cuando el siervo del Señor mantenía las manos en alto, el pueblo vencía en la batalla. Pero cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo enemigo prevalecía en la batalla. Habían visto muchas veces la mano de Jehová. Por eso Dios le dice, el Eterno tiene testigos. Tiene gente que puede dar testimonio de lo que es Dios. Tiene gente que aún, mire, los israelitas fue un pueblo difícil, duro de servir, le llama la palabra del Señor. Pero qué hermoso que aún usted y yo fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Y usted y yo quizás no hemos visto abrir el mar rojo, pero hemos visto ver un cáncer ser sanado. No hemos visto ver murallas caerse, pero hemos visto ver murallas espirituales desplomarse ante la presencia del Señor. No hemos visto quizás, aleluya, codornices ni maná del cielo, pero hemos visto provisión en nuestros hogares en el momento más difícil y más crítico. Hemos visto como la mano de Dios ha provisto hasta lo que no hemos pedido. Porque es que Dios es sobreabundante con nosotros en bendición. El Eterno tiene testigos. Y ese lo declara Israel. Vosotros sois mis testigos. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito era conocer, creer y entender
que pudieran entender cuál es el significado de su elección. ¿Por qué Dios decía, ustedes son míos? ¿Por qué Dios decía, yo te puse nombre, mío eres tú? Entonces Dios le da a entender que ha sido su mano, ha sido sus obras, por las cuales lo que ellos han visto, que pueden ser, le da significado a la elección de Dios de su pueblo. Versículo 13 nos dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y es que cuando se pone el juego a Dios, su existencia, su eternidad, su veracidad, no hay lugar donde ir a buscar pruebas donde comenzó, donde termina, porque el eterno es soberano, siempre ha sido y siempre será. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el final. Por lo que Él le dice al pueblo, aún antes que hubiera día, yo era. Cuando no existía la luz, ya yo era luz. Cuando no había nada sobre la faz de la tierra, ya yo estaba allí. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios estaba allí. No había lugar donde posar, no había tierra, pero el Espíritu de Jehová estaba allí. Dios todavía existía y estaba. Antes que el día hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano se libre. Y es que Él lo cierra todo. Es que Él lo abarca todo. Es que Él lo ve todo. Es que ante su presencia tiembla la tierra. Es que ante la presencia del Señor el más fuerte cae de rodillas. Es que aunque haya uno fuerte, fortudo, bien fortalecido, ante la presencia del Señor se desploma, se desborona, se cae. Porque Él es temible y no hay quien escape de su mano. Mire, es triste ver cómo el hombre vive perdido hoy día, pensando que no hay Dios, pensando que simplemente no va nunca a llegar un día en que su pecado le va a alcanzar. Qué triste será, yo no voy a verlo, cuando se paren frente al Señor, cuando le llegue el día y sean enviados a una eternidad tormentosa. Y si allí será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Serán echados a las tinieblas de afuera. Serán echados allá donde no hay esperanza, allá donde no hay consolación. Una persona, un testimonio decía, yo pensé que eso del infierno era simplemente, llegar allí, me lanzaban allí, me quemaba y ahí se acababa todo. Pero cuando pudo entender que es una llama que no se apaga, que es una llama que continúa ardiendo, que es un eterno desespero, que es un eterno desespero porque no hay salida de aquel lugar. Es un tormento eterno. Pudo entender, Señor, que tenía que buscar cambiar el fin de su eternidad, que no podía permanecer o seguir caminando en pecado, sino tenía que buscar a Dios, no tan solamente para escapar de aquel infierno, sino en reconocimiento por la salvación tan linda. Le he declamado otras veces esa partecita del poema que dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz escarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tu afrenta y tu muerte, muéveme al fin, muéveme como de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y que aunque no hubiera infierno te temiera.
Llega un momento que el hombre tiene que entender, y aún el creyente tiene que entender, que le servimos a Dios no porque hay un infierno que escapar, no por miedo al infierno, sino por amor a la cruz, sino por amor al Hijo de Dios, por amor a aquel que nos cambió el nombre, por amor a aquel que nos hizo hijos. Cuando éramos bastardos, cuando no teníamos esperanza, Él nos llamó de las tinieblas a su luz. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, hay una pregunta: ¿quién lo estorbará? Si yo era antes que la luz, ¿habrá algo? Pensemos. Si Él era antes que la luz, ¿habrá algo creado que pueda ir en contra del Creador? Habrá algo, porque si no había absolutamente nada antes que Él, significa que todo lo que fue después de Él fue creado por Él. Eso explica por qué cuando los discípulos fueron a aquel endemoniado, aquel muchacho, y no pudieron sacar aquel demonio, Jesús llegó y dio la palabra, solamente la palabra, y aquel muchacho quedó libre. ¿Por qué Jesús pasaba por el lado del leproso y le decía: eres libre? No tenía necesidad de poner su mano. En la palabra nunca dice Jesús fue, ayunó, y después le dijo entonces a aquel hombre: levanta tu lecho y anda. Porque es que en Él habitaba el poder de Dios. Jesús sí oraba, Jesús sí se retiraba. Dice la palabra que se iba al monte, pero ya Él estaba preparado, ya Él tenía todo lo que necesitaba. Por lo cual entonces, ¿quién estorbará lo que yo hago? ¿Quién lo estorbará? Con la misma autoridad Jesús echaba fuera a los demonios, sanaba el enfermo, multiplicaba, Señor, los panes y los peces. Por el mismo poder, Señor, levantó a Lázaro después de días de muerto. Por el mismo poder, gloria al Señor, ya sanó y levantó al muerto hijo de la viuda. ¿Quién estorbará lo que Él hace? ¿Habrá alguien que pueda? Ni el mismo enemigo puede estorbar lo que Dios hace. ¿Quiere prueba de ello? Vamos al siervo Job. El siervo Job sufrió enfermedad, sufrió pérdidas materiales. Pero esto le sobrevino cuando el enemigo pidió permiso para tocarlo. Sin el permiso de Dios, el enemigo no podía tocarlo. Sin el permiso de Dios, el enemigo no podía matarle una oveja. Sin el permiso de Dios, el enemigo no podía hacer nada en contra de él. Y cuando esto no fue suficiente, Dios vuelve otra vez a recibirlo, y el enemigo vuelve a decirle: es que lo tienes en salud. Dice: ok, toca su cuerpo, pero no puedes tocar su alma. Una vez más el enemigo tiene que pedir permiso. Es que no hay nadie que pueda imponerse y poner su voluntad al poder de Dios. Por eso usted, como creyente, como hijo de Dios, cuando viene el abatimiento de la enfermedad, cuando viene el ataque del enemigo, puede pararse en seco y decir: como hijo de Dios, reclamo las promesas y echo fuera todo aquello que no pertenece en mi vida. Podemos declarar libertad. Qué hermoso cuando Dios hace las cosas nuevas. Cuando Dios toma aquellas cosas que ya nos sirven, las transforma y las hace nuevas. En el versículo 18, a través del profeta Isaías, le da un mensaje al pueblo que le dice:
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Podríamos pensar de entrada así, escuchándolo, pero ¿por qué no pensar en las cosas pasadas? Si Dios estuvo allí. ¿Por qué no pensar en las glorias pasadas? Si fueron hermosas, si fueron grandes, si vimos la mano de Dios a través de esos tiempos. Lo que el Señor le está diciendo al pueblo es: no pongas tu esperanza en lo pasado. Lo pasado, como dice la canción, ya has pasado. Ya se acabó. Dios le dice al pueblo: tienes que poner tu vida, tienes que poner tu perspectiva, gloria Señoría, en la esperanza viva, en el presente, gloria al Señor. Dios le dice al pueblo: el pasado fue glorioso, fue hermoso, pero el futuro tiene esperanza. En el futuro hay esperanza de gloria. Mire, si la iglesia de Jesucristo se pone a pensar en las glorias pasadas, nos perdemos lo que Dios quiere hacer hoy para nosotros. Y a veces lo que está pasando, hay veces la mente está puesta en lo que antes fue, en la gloria postrera de la casa, en la gloria que pasó. Cuando Dios quiere poner una gloria nueva hoy. Dios quiere manifestar una gloria nueva hoy. Dios quiere hacer algo nuevo hoy. Dios quiere volver nuevamente a habitar en la presencia de sus hijos, habitar en cada servicio, habitar su gloria, se pasee en cada reunión de sus santos. Gloria al Señor. El recuerdo de lo pasado es hermoso, pero ahora tenemos que poner nuestra esperanza en el futuro, en lo que Dios está haciendo. Ahora, nuestro futuro, como el de Israel, decíamos, es glorioso. Cristo viene a buscar una iglesia vencedora. Cristo viene a buscar una iglesia que esté obrando bajo su poder, bajo la presencia del Espíritu Santo. Simplemente le dice: no se queden allá. El desierto, los milagros del desierto fueron tremendos, pero hay una tierra prometida. Imagínense al pueblo quedándose a las orillas del Mar Rojo, después que Dios abrió el Mar Rojo. ¡Qué maravilloso! Dios abrió el Mar Rojo. ¡Qué gloria tan grande! ¡Qué cosa tan hermosa! Pero se tuvieron que mover de allí. Llegaron a Sinaí. Y después de ciertas cositas, mira, Dios volvió otra vez a mostrar su gloria. Construyeron el tabernáculo y la gloria de Jehová bajó sobre aquel tabernáculo. ¡Oh, qué hermoso es la gloria de Jehová! Está sobre el tabernáculo, está sobre su casa. Vamos a quedarnos aquí. Porque para que esta gloria no se acabe. Para que continuamos disgustando esta gloria. Pero no era el propósito de Dios que se quedaran en aquel lugar. Habían glorias por venir. Habían ciudades por conquistar. Mire, aún los discípulos, cuando subieron con el maestro al monte, Dios llama a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y se va con ellos al monte. Y allá, ¿qué sucede? ¿Se acuerda? Jesús se transfigura. Y aquella es una gloria hermosa. Y es una gloria tremenda lo que está pasando en aquel lugar. ¿Cuál es la declaración de Pedro? Vamos a hacer tejen ramada y vamos a quedarnos aquí. Porque esto está hermoso. Esto está buenísimo. Y es que cuando la gloria de Jehová cae sobre un lugar, cuando la gloria de Jehová está en algún lugar, es la tentación de quedarse allí. Pero Dios no quiere que nos quedemos con el pensamiento y con el sabor de esa gloria, sino que nos movamos a lo próximo. Todavía Jesús tenía mucho más que hacer. Pedro tenía mucho más que hacer que quedarse en el monte disfrutando aquella gloria. Dios tiene nuevas cosas para la iglesia y lo declara al pueblo, lo declara a nosotros. He aquí yo hago cosas nuevas. La gloria pasada fue hermosa, pero yo tengo cosas nuevas para mi pueblo. La gloria pasada fue grande, pero hay cosas nuevas para mi pueblo. Y dice, mira, para que no se desesperen, pronto saldrá la luz.
Oh, yo no sé lo que el Señor te ha dicho en otras ocasiones. Yo no sé cómo el Señor te ha hablado, pero yo estoy seguro que el Señor te ha dicho: voy a hacer algo nuevo con tu vida. Voy a hacer algo nuevo en ti. Voy a formar algo nuevo. Voy a lidiar con tu carácter. Voy a lidiar con tu persona. Te voy a fortalecer. Te voy a hacer valuarte. Quizás hemos pensado: ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo va a ser el tiempo de que se devele esto, esta gloria, esto nuevo que Dios quiere hacer? El Señor le dice al pueblo: pronto saldrá a luz, pronto vas a ver un destello de ello, pronto vas a poder conocer, muy pronto vas a poder ver lo que he estado planeando, lo que he estado haciendo. A veces nos ponemos y nos desesperamos y vemos que el tiempo pasa. Señor, está pasando el tiempo. ¿Qué va a pasar con la promesa? ¿Qué va a pasar con lo que me dijiste? ¿Qué va a pasar con aquello que parecía que en un momento dado lo podía alcanzar? El Señor le dice: pronto saldrá a luz. Pronto va a ser revelado. Pronto vas a ver el milagro. Pronto vas a ver la mano de Dios como nunca antes la has visto. Pronto vas a ver la mano de Dios descender sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre las circunstancias, sobre los hijos, sobre la situación. Y verás la mano de Dios haciendo algo nuevo en tu vida. Pronto saldrá luz. Y hay una pregunta del Señor: ¿no la conoceréis? ¿A qué viene la pregunta? Es que el pueblo que ha visto a Dios sabe cómo Dios trabaja. El pueblo que ha visto a Dios obrar sabe cómo Dios trabaja. Sabe cuál es la mano de Dios. Mire, usted a veces puede ir a un peluquero y le hacen un recorte, pero ese día estaba cerrado ese y se fue a otro. Por mejor que le quede, la persona que está acostumbrada a verlo le va a decir: ¿a dónde fuiste? ¿Por qué? Porque se parece, pero la cabeza es la misma, el pelo es el mismo, pero el trabajo no es el mismo. No todo el mundo lo hace igual. Por eso Dios le decía al pueblo: ustedes son testigos, son mis testigos, porque ustedes saben cómo es que yo trabajo, ustedes saben cómo es que yo obro. Por eso le dice, hace esta pregunta: he aquí yo una cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Dice que cuando ustedes vean lo que yo voy a hacer, no le va a quedar duda que viene de mi parte y no viene de alguien más. No viene de otro lugar, viene de parte de Dios. Así es cuando el Hijo de Dios está esperando en las promesas, está esperando en la misericordia de Dios. Cuando Dios pone su mano, cuando Dios contesta, nos damos cuenta que no fue el hombre, no fue porque alguien buena gente llegó a nuestro lado y nos salvó, no fue porque alguien pudo hacer lo que yo no podía. Es que la mano de Dios descendió, tomó mi situación y la cambió, la transformó, porque la obra que Dios hace no se parece a lo que el hombre hace. Lo que Dios hace permanece, es firme. ¿No la conoceréis? Dice: otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad, para que no quede duda que yo soy Dios. Abriré camino en el desierto. El Dios que abrió camino en el mar es Dios capaz de abrir camino en el desierto. Es Dios de abrir pavimentado, hacer pavimento en el desierto. Ya Dios es poderoso y abre camino allí donde no hay agua, allí donde no hay, es solamente sequedal. Dios hace que broten ríos. En medio del sequedal, ríos, gloria al Señor, corren. Lo lindo es que lo nuevo de Dios nos va a sorprender. Cuando Dios revele lo que Dios va a hacer en nosotros,
Cuando Dios revele lo que Dios va a hacer con la iglesia. Cuando Dios revele, Señor, lo que Dios va a hacer con esta casa. Cuando Dios revele la mano poderosa de Dios en este lugar, en la vida de cada uno de sus hijos, de nuestra familia, nos vamos a sorprender. Pero será para que la gloria y el poder sea solamente de Él. Y la gloria sea de Dios y no del hombre. Y es que hermoso lo nuevo de Dios. Aquello que esperamos, aquello que anhelamos, la expectación. El momento es un creciendo, como dicen. Cuando la música va, aquella orquesta comienza a tocar y va en aumento, y en aumento, y en aumento. Así es la expectación del pueblo de Dios. Así debe ser la expectación del pueblo de Dios por lo que Dios va a hacer. Así debe ser la expectación del pueblo de Dios el momento de su venida. No sabemos cuándo viene. La gente se encuentra muy tranquilos, se encuentran muy calmados. Están como si Cristo no fuera a venir. Oh, pero Él viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo está esperando, cuando nadie esté esperando y ahí pendiente. La trompeta va a sonar. Lo nuevo de Dios nos va a sorprender. Y es que con aquello Él quiere que entendamos que no va a provenir de la generosidad de nadie, ni de la voluntad humana, sino va a venir de la mano de Dios. Mire, Dios tiene caminos preparados, por lo cual no tenemos que temer. Dios ha hecho sendas donde no hay. Ha hecho caminos en el desierto. Y cuando Dios da camino en el desierto, para que podamos caminar, sabiendo las condiciones que hay en el desierto, pone el río para abastecer nuestra sed. El Espíritu Santo nos fue dado como río que sacia nuestra sed en el desierto de esta vida que estamos peregrinando a través de este mundo. Mire, cada vez que usted prenda el televisor, cada vez que escuche alguna noticia, cada vez que alguien le envíe un mensaje y diga lo mala que está la situación, solamente acuérdese que somos peregrinos y extranjeros en este lugar, que simplemente Dios nos ha dado su Espíritu Santo como refrigerio, como agua que refresca nuestra sed, para que podamos salir al otro lado, para que podamos caminar al otro lado. Las malas noticias pueden llegar, pero la palabra del Señor dice: no tendré temor de malas noticias, no tendré temor de ellas, porque la mano de Jehová está sobre nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo no tiene por qué temer, no tiene por qué espantarse. Si Dios, que nos ha abierto camino en el desierto, también ha puesto allí la provisión para que podamos caminar. Efesios 2:10, culminamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Y este texto tiene que estar en nuestra mente siempre. Cristo preparó unas obras, preparó un camino y lo dio al hombre para que caminara por ellas. ¿Por qué? Porque en el camino que Dios ha preparado, Dios allí ha puesto todo lo que necesitamos para llegar a la meta. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, le dijo dónde estaban las riquezas de la tierra. Le mencionó cada uno de los 5 ríos y qué contenía, qué piedra preciosa contenía cada uno de ellos. ¿Qué le dijo al hombre? Simplemente Adán le dejó saber:
todo lo que está a mi alrededor, todo lo que he creado es bueno para ti. Le dio la salvedad menos el del medio. El árbol del medio no, de él no comas. Pero todo lo que Dios había creado era para el hombre. Le dijo dónde estaban las riquezas para que pueda alcanzarlas. Pero el hombre no quiso. El hombre quiso seguir tras la maldad, tras el pecado. Por lo cual Dios, en su misericordia, bajo esta gracia hermosa que la iglesia de Jesucristo vive en este tiempo, le deja saber una vez más al hombre que Él, gloria al Señor, ha creado en Cristo Jesús buenas obras. Hemos sido creados para caminar por esas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mire, usted y yo nos destacamos en diversas ocupaciones y en ellas buscamos arribar a la vida física y espiritual que deseamos cada uno. Los caminos para llegar ahí muchas veces son diversos, pero Dios nos presenta un camino. Dios nos presenta una senda hecha por Él, confeccionada por Él, porque ese camino es el de su voluntad. Ese camino es el que nos va a llevar a nosotros. Es el camino que contiene su provisión. Es el camino que contiene todo lo necesario para que yo no tenga necesidad de nada. Porque allí cuando me sienta triste, habrá gozo para mi corazón. Allí cuando sienta angustia, habrá refrigerio para mi alma. Porque en el camino de la voluntad de Dios, aunque todo parezca venirse abajo, Dios siempre va a tener aliento y fortaleza para decirlo: hijo mío, levántate y anda, porque el largo camino te resta. Óigame, y enviará lo que tenga que enviar para provisión. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Óigame, no hay más nada que buscar. El camino que el Señor nos ha preparado es el camino que debemos seguir. Somos testigos de lo que Él ha hecho. Somos testigos de su mano. Somos testigos de su poder. Cantamos un coro que dice: yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Oye, somos testigos de Él, verdaderos testigos. Que por ahí hay otros que dicen que son testigos, pero usted y yo somos verdaderos testigos. Hemos visto en nuestra vida lo que hace Dios, lo que cambia, lo que transforma, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo cual, ya que nunca nos falte el poder testificar, Señor, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y en ese testimonio que vamos a dar, en ese testimonio que vamos a presentar al mundo, también vamos a enseñarles a caminar. Como se caminan los que van al cielo, como caminan los que van al cielo, como caminan los hijos de Dios. Así que sigamos adelante, sin temor, sin tener miedo. Gloria al Señor, porque Dios ha preparado el camino. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas lindas. Dios está haciendo cosas hermosas para que la iglesia de hoy en día avance, se desarrolle, crezca. Gloria al Señor, porque hay un cielo hermoso que nos aguarda. Iglesia del Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Permita el Señor que su palabra siga calando en tu corazón, en tu vida, y todos seamos edificados y llenados con su presencia.